Cariño, puede que no pueda contactarte mucho durante este viaje. Las reuniones con los clientes serán muy intensas. Ricardo cruzó el umbral con un perfume desconocido que jamás usaba. Tras la puerta que se cerraba, aún se oía el tarareo alegre de una canción. Un viaje de miel disfrazado de viaje de negocios. Yo conocía esa repugnante mentira, pero no fui capaz de detenerlo. Fue en ese momento, apenas 10 minutos después de que mi marido se marchara, sonó un timbre extraño. En la pantalla del interfono, un anciano de pelo canoso que nunca había visto estaba de pie. Abrí la puerta, y él preguntó sin rodeos: ¿Es usted la esposa de Ricardo? ¿La mujer del tipo que se está acostando con mi nuera? La persona que me encontró el día del viaje adúltero de mi marido no era otro que el suegro de su amante. Y lo que sacó de su abrigo era el billete para enviar a esa pareja al infierno. ¿Cuál sería ese billete? Antes de empezar la historia, pulsa suscribir y me gusta. Y déjanos un comentario con el lugar desde donde nos escuchas, para que la felicidad y la fortuna te inunden allí. Empezamos la historia de hoy. La espalda de mi marido, que se calzaba los zapatos en el vestíbulo, se veía inusualmente ligera. Dijo que era un viaje de negocios internacional importante, pero su rostro reflejaba la emoción de un niño que va de excursión. Cada vez que mi marido se movía, se percibía un intenso olor a perfume desconocido. Estaba completamente empapado en una marca de perfume que normalmente odiaba, diciendo que le daba dolor de cabeza. Yo, sabiendo todo, fingí ignorancia y le arreglé la corbata torcida. La solapa de su traje, que mis dedos rozaron, se sintió fría. Mi marido apartó mi mano y revisó su reloj de pulsera a toda prisa. Ah, se acabó el tiempo. Llego tarde al aeropuerto. Sofía, sabes que este viaje es muy importante, ¿verdad? Es posible que no pueda llamarte mucho mientras atiendo a los clientes. La falta de contacto era, en realidad, una declaración de no querer ser molestado. Tragué la duda que me llegaba hasta la garganta y forcé una sonrisa. La puerta principal se cerró y el ruido del cerrojo resonó de forma inusualmente fuerte en la casa vacía. Lo único que quedaba en el lugar que había abandonado mi marido era el amargo olor a perfume y el silencio. Me acerqué a la ventana del salón y miré por la persiana cómo mi marido subía a un taxi. Cuando se abrió la puerta trasera del taxi, pude vislumbrar la silueta de alguien que esperaba dentro. En el instante en que vi el largo cabello de una mujer ondeando al viento, mi corazón dio un vuelco. El momento en que la sospecha se convierte en certeza siempre atraviesa el corazón como un cuchillo afilado. Mis piernas flaquearon y caí desplomada. Fue en ese momento, rompiendo el pesado silencio del salón, el timbre sonó de forma aguda. Me sequé las lágrimas y corrí al vestíbulo, pensando que quizás mi marido había olvidado algo. Pero la persona reflejada en el interfono no era mi marido. Un anciano de pelo canoso que nunca había visto estaba de pie, apoyado en un bastón. Vestido con un traje a medida de lujo y con una mirada aguda, no parecía un repartidor ni un vendedor ambulante. Abrí la puerta con cautela, llena de curiosidad. El anciano me examinó de arriba abajo y preguntó con voz grave y profunda: ¿Es esta la casa de Ricardo? ¿Y es usted su esposa? Su voz transmitía una autoridad abrumadora. No era la actitud de alguien que simplemente pregunta por una dirección. Manteniendo mi guardia alta, sostuve la puerta y respondí. Esforcé mi voz temblorosa para preguntar: Sí, lo es. ¿Quién es usted? Mi marido acaba de irse de viaje. En lugar de responder, el anciano golpeó suavemente el umbral de la puerta con su bastón, y luego, sin mi permiso, entró resueltamente en el salón. Su actitud, tan audaz y descarada, me hizo retroceder intimidada. Se sentó justo en el centro del sofá del salón y examinó la casa lentamente. Su mirada, escrutando cada rincón como si hubiera vivido en esta casa o como si ya la poseyera, no era normal. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sacó un voluminoso sobremarrón de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. Luego me miró fijamente como un depredador acechando a su presa. Abrió la boca con una sonrisa amarga. Parece que crees que tu marido se ha ido de viaje de negocios. Querida, mi nuera también se fue con la mentira de que iría a casa de sus padres. Al instante, mi mente se quedó en blanco. ¿Nuera? ¿Y mentira? Palabras incomprensibles se mezclaban en mi cabeza. Pero un presentimiento siniestro se arrastró instintivamente por mi espalda. Mis labios temblaban. A duras penas recuperé la compostura y le pregunté: ¿De qué está hablando? ¿Su nuera? ¿Quién es usted, de verdad? El anciano apretó el puño de su bastón y se inclinó lentamente hacia adelante. En sus ojos se mezclaban la ira profunda, el desprecio y una extraña sensación de solidaridad hacia mí. Señaló el sobre la mesa con el mentón y dijo fríamente: Mi nombre es don Ernesto de la Vega. Soy el suegro de esa mujer que ahora mismo debe estar riéndose a carcajadas en el aeropuerto con tu marido. Abre ese sobre.
Contiene unas fotos muy interesantes. Con manos temblorosas rasgué la abertura del sobre amarillento. Al volcar el sobre, decenas de fotos se esparcieron sobre la mesa. La escena en las fotos era tan nítida que no podía evitar mirarlas, aunque quisiera. Zona de embarque del aeropuerto de Barajas. Mi marido, con una sonrisa radiante que nunca me había dedicado, rodeaba la cintura de una mujer desconocida. Ella, con la cabeza apoyada en su hombro, sonreía como una adolescente enamorada. Sus miradas, cuando se miraban, parecían tan dulces como la miel. Él, el mismo hombre que a mí apenas me miraba a los ojos, diciendo que estaba cansado. En la última foto, se estaban besando, sosteniendo bolsas de compras de la zona duty free. Sentí náuseas, como si el ácido gástrico estuviera subiendo por mi esófago. El mundo dio vueltas, y me invadió un mareo como si todo se estuviera desmoronando. Mis manos, que sostenían las fotos, temblaban incontrolablemente hasta que se hicieron un puño. Don Ernesto chasqueó la lengua y murmuró con voz baja. ¿Verdad que es asqueroso? A mí me lo parece. Así que imagínate a ti. Me mordí el labio, tragándome a duras penas el grito que quería escapar. Una desesperación que no podía explicarse solo con la palabra traición apuñaló mi corazón. Me estremecí al pensar que la ropa interior que yo había doblado con esmero en la maleta que él se llevó con la excusa del viaje sería usada para sus noches con esa mujer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y cayeron sobre las fotos. Don Ernesto me miró fijamente, luego sacó un pañuelo de su bolsillo y me lo tendió. Su gesto fue seco, más propio de un observador frío mirando a un sujeto de prueba que de alguien que siente compasión. Don Ernesto golpeó el suelo con su bastón y habló con gravedad. No llores. Las lágrimas son la excusa de los perdedores. Lo que debes hacer ahora no es lamentarte, sino hacer cálculos. Lo miré con los ojos llorosos. Estaba tan aturdida que no entendía de qué estaba hablando. Don Ernesto se inclinó y me susurró al oído, como un susurro del diablo. ¿Vas a conformarte con unos pocos euros de indemnización por divorcio? Eso es cosa de aficionados. Esos dos están viviendo como reyes, disfrutando de un paraíso con el dinero de otros. ¿No sería justo enviarlos al infierno? En lo profundo de sus ojos, un frío brillo asesino destelló. No era solo la ira de un anciano enojado. Era la crueldad y la astucia calculadora de un gran empresario que ha pasado por todo, al aplastar a un competidor. Enviarlos al infierno. La frase resonó en mi oído. La ira hirviente se enfrió, y mi mente comenzó a aclararse. Al imaginar la ruina de mi marido y esa mujer, mi corazón, que se había detenido, pareció volver a latir. Aclaré mi voz temblorosa y pregunté, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiere, presidente? Don Ernesto sonrió con satisfacción. Dispersó las fotos sobre la mesa con la mano y dijo, es simple, hundirlos socialmente y dejarlos sin un céntimo antes de que mi hijo se entere. Tú estrangularás a tu marido, y yo le cortaré las alas a mi nuera. Sacó otro documento de su abrigo y me lo entregó. Era una especie de contrato. Si la venganza tenía éxito, especificaba que no solo recibiría los bienes de mi marido, sino también una gran suma de compensación que don Ernesto me entregaría por separado. La cantidad de ceros me dejó sin aliento por un instante. Pero lo que más deseaba, más que el dinero, era el poder de aplastarlo sin piedad. Me sequé las lágrimas y miré a don Ernesto a los ojos. Respondí con voz firme, lo haré. Haré todo lo que me pida. Quiero que me supliquen que los deje vivir. Don Ernesto se rió a carcajadas y se levantó de su asiento. Bien. Me gusta mucho. A partir de ahora estamos en el mismo barco. Muy bien, te daré la primera orden. Después de que don Ernesto se marchara, abrí la puerta del despacho de mi marido. Era un área prohibida que él siempre mantenía bajo llave para que ni una mota de polvo entrara. Pero ante la clave del certificado digital que me dio don Ernesto, era inútil. La luz del monitor del ordenador iluminó la habitación oscura, y las feas verdades comenzaron a revelarse. Mi marido, a mis espaldas, había hipotecado la casa para dárselo todo a esa mujer. La lista de extractos de tarjetas estaba repleta de bolsos de marca, suites de hotel y pagos por el mejor menú degustación. Mientras yo esperaba las ofertas de liquidación en el supermercado para ahorrar en gastos de la casa, mi marido estaba bebiendo vino de cientos de euros con esa mujer. La ira me invadió, pero la calmé fríamente. Sabía que la venganza más cruel era más que gritar en ese momento. Con un dedo tembloroso, hice clic en la pantalla de la banca online. Luego accedí a la web de la compañía de tarjetas y solicité la denuncia por robo, pérdida y la suspensión de todas las tarjetas de crédito y cuentas a nombre de mi marido. Cada vez que aparecía la ventana de aprobado con un solo clic,
Sentía que una carga que pesaba en mi pecho desaparecía. Miré el monitor y murmuré en voz baja. A ver cómo sobrevives solo. Te haré incapaz de respirar sin mi dinero. Al mismo tiempo, en un restaurante de un resort de lujo con vistas al mar de color esmeralda en Tenerife, mi marido y su amante disfrutaban de un plato de langosta con expresiones que envidiaría el mundo entero. La brisa marina acariciaba el largo cabello de la mujer, y mi marido la miraba con ojos llenos de miel. Cuando los platos quedaron vacíos, el camarero se acercó con la cuenta. Mi marido, con un aire de suficiencia, sacó su tarjeta Black, la de mayor límite. Era una tarjeta familiar que mi padre me había regalado como regalo de bodas. Mi marido, con arrogancia, se la entregó al camarero y dijo: «Cóbrelo incluyendo la propina. No necesito el recibo». El camarero tomó la tarjeta con ambas manos y la insertó en el terminal. Fue entonces cuando un pitido de advertencia agudo resonó en el tranquilo restaurante. El ceño de mi marido se frunció ligeramente. El camarero volvió a pasar la tarjeta, visiblemente nervioso, pero el resultado fue el mismo. A medida que el pitido mecánico se repetía, los clientes de las mesas cercanas comenzaron a mirar uno a uno. El ambiente de la cena, que había sido elegante, se transformó rápidamente en un silencio incómodo. El camarero, con una expresión de incomodidad, le devolvió la tarjeta a mi marido y le dijo: «Lo siento, señor. Esta tarjeta está bloqueada por una denuncia de robo o extravío». La expresión de suficiencia de mi marido desapareció, y la consternación se apoderó de él. La mano de la amante, que bebía vino a su lado, también se detuvo en el aire. Mi marido carraspeó y abrió su cartera a toda prisa. «Ah, no puede ser. Debe haber un error. Usaré otra tarjeta». Sacó otra tarjeta a toda prisa y se la entregó. Pero la segunda tarjeta también fue rechazada. Cuando la tercera y la cuarta tarjeta también mostraron el mensaje de transacción denegada, un sudor frío comenzó a correr por la espalda de mi marido. Con el rostro enrojecido, vació su cartera, pero solo tenía unos pocos billetes, justo para la propina. La amante, con ojos de preocupación, agarró la manga de mi marido. Los susurros de la gente a su alrededor se hacían cada vez más fuertes. La amante susurró con voz apenas audible: «Cariño, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? Todos nos están mirando». Mi marido, con manos temblorosas, sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Pero en la pantalla solo aparecía una notificación roja de cuenta bloqueada. El resort, que parecía un paraíso, de repente se sintió como una prisión de la que no podían escapar. En ese momento, un mensaje de texto llegó al teléfono de mi marido. La remitente era yo. «Sofía, ¿disfrutando del viaje? Te he enviado un regalo. Disfrútalo al máximo». El sonido alegre del cerrojo resonó, y la puerta principal se abrió pesadamente. La figura altiva que se había marchado de viaje había desaparecido, y en su lugar apareció un hombre mojado, con aspecto de perro apaleado. Arrojó la maleta en una esquina del vestíbulo, y se despojó bruscamente de su corbata. Su rostro, que parecía haber envejecido 10 años en unos días, estaba cubierto de irritación y fatiga. Yo estaba sentada en el sofá del salón, bebiendo té con elegancia, observando la escena. Había puesto a propósito su música clásica favorita, creando una atmósfera de serenidad. Tan pronto como me vio, mi marido se acercó con los ojos inyectados en sangre. «Sofía, ¿qué demonios significa el mensaje que me enviaste? ¿Regalo? ¿Tú has sido la que ha bloqueado todas mis tarjetas?», gritó, jadeando, pero su voz temblaba ligeramente al final. Era una mirada mezcla de miedo y sospecha, como la de un ladrón atrapado. Dejé la taza de té lentamente. Abrí mucho los ojos y fingí inocencia. Pregunté, actuando preocupación: «Cariño, no lo malinterpretes. Vi movimientos extraños en tus tarjetas y pensé que te habían hackeado, así que lo denuncié. Me asusté al ver que se gastaba una gran suma de dinero en el extranjero». La expresión de mi marido se quedó en blanco por un instante. Probablemente se dio cuenta de su propia situación, incapaz de refutar mi mentira. Balbuceó y luego se cubrió la cabeza con las manos, con expresión de agravio. Podía imaginar el tiempo humillante que debió pasar en el resort extranjero, siendo avergonzado y regresando sin dinero en efectivo. Añadí con frialdad, clavándole el clavo final: «Por cierto, cariño, el lugar al que fuiste es una isla famosa por sus resorts. ¿Estás atendiendo a los clientes en la piscina?». Mi marido se sobresaltó y evitó mi mirada. Sí, es la nueva tendencia ahora. Tú no entiendes de negocios». «Ah, estoy cansado. Voy a ducharme». Huyó al baño como si escapara. Al cerrarse la puerta del baño y oír el sonido del agua, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Si ya estaba tan asustado, me preguntaba cómo soportaría el infierno que le esperaba. Mientras tanto, en la misma hora, en la inmensa mansión de La Moraleja en Madrid, la amante se bajó de un taxi,
y rondaba la puerta principal. Había sido convocada con urgencia por su suegro, don Ernesto, nada más llegar al aeropuerto. Sentía una ansiedad extrema por el recuerdo de la pesadilla del viaje y la llamada repentina de su suegro. Le había mentido a su marido, Fernando, el hijo de don Ernesto, diciéndole que iría a casa de sus padres. La enorme puerta se abrió y un empleado salió para guiarla a la casa. En el jardín, bonsáis preciados de don Ernesto se alineaban en formas grotescas, creando una atmósfera sombría. Entró en el despacho, donde don Ernesto estaba practicando caligrafía. Solo el sonido de la tinta moliéndose llenaba la habitación silenciosa. La amante se quedó de pie, con la cabeza gacha, sin atreverse a respirar hondo. Mucho después, don Ernesto dejó el pincel y se giró lentamente. Su mirada aguda se clavó en el rostro de su nuera. Don Ernesto preguntó con voz grave y profunda: ¿Ha sido agradable la visita a casa de tus padres? ¿Y cómo está la salud de tu padre político? Un sudor frío corrió por la espalda de la amante. Como no había ido a casa de sus padres, se quedó sin respuesta. Tragó saliva y apenas pudo contestar. Ella balbuceó con voz temblorosa: Sí, padre. Mis padres estaban muy contentos. Le enviaron sus saludos a usted, también. En ese instante, don Ernesto arrugó el papel de caligrafía con un ruido seco y lo tiró al suelo. La amante casi se cae al suelo por el estruendo. Don Ernesto se acercó a ella lentamente, apoyado en su bastón. El sonido del bastón arrastrándose por el suelo era escalofriante, como una serpiente deslizándose. Don Ernesto levantó la barbilla de su nuera con la punta de su bastón y dijo con frialdad: ¿Creías que no sabría dónde has estado correteando? No necesito ratas mentirosas en mi casa. Te echaría ahora mismo, pero me contengo por el dolor que le causaría a mi hijo. Las pupilas de la amante temblaron como si hubiera un terremoto. Ni siquiera podía adivinar cuánto sabía su suegro. Su rostro se puso blanco de terror. Don Ernesto chasqueó la lengua y advirtió: Compórtate de ahora en adelante. Todo este lujo y prestigio del que disfrutas, es más fácil para mí quitártelo que darle la vuelta a la palma de mi mano. Puedes irte. La amante salió del despacho como si estuviera huyendo. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía caminar correctamente. Después de que ella se fue, don Ernesto hizo una llamada. Por el auricular se oyó la voz de Sofía. Don Ernesto dijo tranquilamente al teléfono: La rata ya ha sido advertida. Ahora es tu turno. Vea por el trabajo del miserable. Mi marido se enderezó el cuello de la camisa recién planchada y entró con arrogancia en el vestíbulo de la empresa. Hoy era el día del anuncio final de su tan esperado ascenso a director general. Tenía la intención de olvidar la pesadilla de su viaje anterior con la dulce recompensa de la promoción. Se miró en el espejo del ascensor y forzó la sonrisa relajada que había practicado. Pero cuando abrió la puerta de la sala de reuniones, en lugar de los aplausos que esperaba, solo encontró un frío glacial. Las miradas de los ejecutivos eran frías y despectivas, como si estuvieran mirando un insecto. El presidente, sentado en la cabecera, arrojó bruscamente un fajo de documentos sobre la mesa. Los documentos se deslizaron hasta mi marido con un ruido seco. El presidente chasqueó la lengua y dijo fríamente: Ricardo. No, señor Ricardo. Queda excluido de la selección para el ascenso. De hecho, el ascenso no es el problema. Va a ser remitido a un comité disciplinario. El color se fue del rostro de mi marido de repente. Sus pupilas temblaron violentamente, como si no pudiera creerlo. Recogió los documentos con manos temblorosas. En ellos se leía claramente en letras rojas: malversación de fondos de la tarjeta corporativa, negligencia en el trabajo y sospecha de vínculos inapropiados con proveedores. Todo era una trampa tejida con astucia por el equipo legal de la familia de la Vega. Intentó abrir la boca para protestar por la injusticia, pero su voz no salía correctamente. Mi marido gritó, golpeándose el pecho con indignación: Presidente, esto es una calumnia. Yo me he dedicado a la empresa. Es injusto. Pero el presidente ni siquiera lo miró y le hizo un gesto con la mano. Guarda tus excusas para el equipo de auditoría. Recoge tus cosas y vete a la sala de espera de inmediato. No quiero verte. Los gritos de mi marido, arrastrado por guardias de seguridad que lo sujetaban por ambos brazos, resonaron patéticamente por el pasillo. Fue el momento en que el brillante ejecutivo se degradó a un trabajador suspendido sin siquiera un escritorio en un solo día. Al mismo tiempo, la amante estaba probando otro infierno en el aparcamiento de un centro comercial. Quiso huir a casa de sus padres por miedo a su suegro, pero la puerta del coche no se abría. No importaba cuántas veces pulsara la llave inteligente, el coche importado de lujo permanecía inmóvil. En el momento en que ella, exasperada, pateó la puerta del coche con rabia, dos hombres corpulentos vestidos de traje negro se interpusieron en su camino.
Eran los guardaespaldas enviados por don Ernesto. Uno de ellos comunicó con voz fría. Es una orden del presidente. Este vehículo es un leasing a nombre de la empresa y será confiscado inmediatamente. Además, todas las tarjetas de crédito a su nombre han sido suspendidas. La amante se quedó sin habla, atónita. Fue un momento en el que se dio cuenta con dolor de que todo lo que disfrutaba provenía de la cartera de su suegro. Agitó su bolso y gritó, pero los hombres le arrebataron las llaves del coche sin inmutarse. El coche de lujo salió sin piedad del aparcamiento ante sus ojos. La amante, sola en el aparcamiento vacío, temblaba de humillación y terror. Abrió su cartera, pero no tenía ni un céntimo en efectivo, y todas sus tarjetas eran inútiles. Sacó su teléfono a toda prisa y llamó a Ricardo, su amante. Solo se conectó después de decenas de tonos. Tan pronto como la llamada se conectó, ella gritó con voz estridente. «Cariño, ¿dónde estás? Me han quitado el coche y han bloqueado mis tarjetas. Ven y arréglalo ya. Mándame dinero». Pero la voz de mi marido que se oía por el auricular tampoco era normal. Encerrado en la sala de interrogatorios del equipo de auditoría, mi marido estaba al límite. Él le gritó a su vez sin ceder. «A mí me van a despedir de la empresa. ¿El dinero es lo de menos? Por tu culpa voy a arruinar mi vida, y me estás hablando de eso». El sonido del teléfono cortándose golpeó mis tímpanos. Parecía oírse la grieta que se abría entre los dos, que antes se miraban con ojos de miel. Yo, que estaba escuchando toda la situación a través del manos libres en el salón, levanté la comisura de mis labios mientras agitaba lentamente mi copa de vino. Bebí un sorbo de vino tinto y murmuré en voz baja. «Amor, qué risa. Lo primero que se pudre cuando el dinero se acaba es ese supuesto amor». El jardín de la mansión de don Ernesto brillaba bajo la deslumbrante luz de las lujosas lámparas de araña. La fiesta social, a la que asistían figuras de la alta sociedad y el mundo empresarial, estaba llena del sonido del champán burbujeando y risas forzadas. La amante se encontraba en una mesa apartada, observando su entorno con ojos ansiosos. Desde que su suegro le había bloqueado las tarjetas y le había quitado el coche, era la primera vez que se enfrentaba a él, por lo que se sentía presionada a compensar la situación. Llevaba un vestido recatado, sin escote, para hacerse pasar por una nuera ejemplar, y sonreía con falsedad. Pero sentía un escozor en la espalda, como si las miradas de la gente que pasaba se estuvieran burlando de ella. En ese momento, el murmullo de la fiesta cesó de repente, y todas las miradas se dirigieron a la entrada principal. Don Ernesto estaba yendo a recibir a alguien personalmente, un hecho inusual. La amante se puso de puntillas, curiosa por saber quién había llegado para provocar tal revuelo. Una mujer que se bajó de un sedán negro fue escoltada por don Ernesto y pisó la alfombra roja. En el instante en que reconoció su rostro, la copa de champán se resbaló de su mano y cayó al suelo. El ruido de la copa rompiéndose interrumpió el silencio, pero ella no podía oír nada. La mujer que caminaba con dignidad, vestida con un elegante vestido negro y un collar de diamantes, no era otra que Sofía, la esposa de su amante. Sofía se había despojado por completo de su apariencia de ama de casa. Su porte cautivador y su maquillaje oscuro brillaban más que el de cualquier otra dama de la fiesta. Don Ernesto la condujo a la tribuna y tomó el micrófono. Don Ernesto sonrió con satisfacción y la presentó a la audiencia. «Atención, por favor. Ella es Sofía, directora de consultoría de arte, que me asistirá en la inversión en obras de arte. Tiene una visión excepcional». La amante se quedó con la boca abierta, sin poder creer lo que veía. El hecho de que la esposa de su amante estuviera del brazo de su suegro y brindara le hizo dudar si era un sueño o la realidad. Sofía deslizó su mirada lentamente por la sala de fiestas hasta que se detuvo en la amante, paralizada en una esquina. Sofía levantó su copa de champán con calma y le guiñó un ojo a la amante de manera ostentosa. Esa mirada era un claro desafío y una declaración de guerra. La amante, con el rostro ardiendo de una humillación insoportable, se acercó a Sofía, la acorraló en un rincón de la terraza, lejos de las miradas de la gente. La amante le espetó con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? ¿Estás loca? ¿Qué le has hecho a mi suegro?» Sofía bebió un sorbo de champán sin inmutarse. Luego miró de arriba abajo el vestido anticuado de la amante y soltó una risa sarcástica. Sofía susurró con voz fría. «¿Por qué? ¿Hay alguna ley que diga que no puede ser la nuera si ya es el suegro? Deberías haber tratado mejor a tu suegro. Parece que se sentía muy solo, hasta el punto de pedirme consejo de inversión». La amante se quedó sin palabras, atónita. No tenía idea de por dónde empezar o qué hacer. Fue entonces cuando oyeron pasos acercándose. Era don Ernesto. Sofía cambió su expresión al instante y dijo con dulzura. «Oh, ¿es su hija?» «No, su nuera, ¿verdad? Encantada de conocerla. Su marido me ha hablado muy bien de usted».
En ese momento, don Ernesto apareció y miró a su nuera con frialdad. Don Ernesto golpeó el suelo con su bastón y gritó: «¿Qué es esta indecencia delante de un invitado? Vete de aquí de inmediato. Qué falta de educación cometer un desliz delante de una persona tan importante». A la amante le picaban los ojos por las lágrimas de la injusticia, pero no se atrevió a decir ni una palabra ante la mirada de acero de su suegro y tuvo que inclinar la cabeza. Sofía, detrás de don Ernesto, articuló con los labios sin hacer ruido: «Esto es solo el principio». A altas horas de la noche, al terminar la fiesta, las luces del salón estaban apagadas, pero mi marido no podía dormir. Estaba mordiéndose el labio y caminando por el salón, ansioso. El cerrojo se abrió y entré. Mi marido se sobresaltó al verme con el vestido de fiesta. Mi aspecto le resultó extraño y retrocedió. Arrojé una bolsa de compras de marca que llevaba en la mano sobre el sofá donde él estaba sentado. El bolso, que cayó con un ruido sordo, era el bolso de edición limitada que mi marido había comprado para su amante. Era el mismo objeto que él había comprado con el último límite de la tarjeta, justo antes de que se bloqueara en el resort. Las pupilas de mi marido temblaron como si hubiera un terremoto. Señaló el bolso con un dedo tembloroso y balbuceó: «¿Qué hace esto aquí? ¿Dónde lo has conseguido?». Me quité los pendientes lentamente y sonreí con desdén. Disfrutar de su expresión de terror era un placer emocionante. Contesté con indiferencia: «La nuera se lo dejó al salir de la fiesta en casa de don Ernesto. Dijo que era un regalo tuyo». «Pero qué pena, en esa casa ni siquiera la asistenta usa una marca tan barata, así que me lo devolvieron». El rostro de mi marido se puso rojo y luego azul al instante. Su orgullo fue pisoteado al saber que el regalo que había comprado reuniendo hasta el último centavo era considerado basura en una familia de clase alta. Además, el hecho de que yo, su esposa, trajese ese regalo humillante, lo estaba volviendo loco. Pasé de largo al marido, que se quedó aturdido, y entré en el dormitorio principal. Detrás de la puerta cerrada oí el ruido de mi marido arrojando el bolso contra el suelo. Me preguntaba cuánto tiempo podría resistir. Unos días después, mi marido y yo fuimos invitados a cenar a la casa de don Ernesto. Formalmente, era una cena de bienvenida para mí como consultora de inversiones, pero en realidad, era una ejecución pública. Don Ernesto se sentó en la cabecera de la larga mesa del comedor, y yo me senté a su derecha. Enfrente estaban la amante y su marido, Fernando, el hijo de don Ernesto. La amante mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a la cara. Comenzó la cena, y la asistenta se disponía a servir la comida. Fue entonces cuando don Ernesto levantó la mano y detuvo a la asistenta. Don Ernesto señaló a la amante con el mentón y ordenó con frialdad: «Hoy servirás tú. Es de buena educación que la nuera atienda personalmente a un invitado tan distinguido». Un silencio se apoderó de la mesa. Fernando, el marido de la amante, se dispuso a hablar, pero el miedo a la mirada de acero de don Ernesto lo hizo callar. La amante se mordió el labio por la humillación, pero no pudo desobedecer. Se levantó de su asiento y tomó la jarra de agua con manos temblorosas. Mientras me servía agua, apenas la miré. De la mano temblorosa de ella, un poco de agua se derramó sobre el mantel. Chasqué la lengua y le regañé fríamente: «Ay, tenga más cuidado. Casi salpica mi vestido caro». El rostro de la amante se puso rojo, a punto de explotar. Esta situación, sirviendo a la esposa de su amante y recibiendo reprimendas, era un infierno para ella. Con ganas de desaparecer, tuvo que tomar una servilleta y secar la mesa. Mi marido, Ricardo, no podía levantar la cabeza al ver la escena. Se odiaría a sí mismo por ser un cobarde, incapaz de decir una palabra, presionado por mi mirada y la autoridad de don Ernesto, mientras la mujer que amaba era tratada como una sirvienta. Don Ernesto sonrió satisfecho mientras bebía un sorbo de vino. Don Ernesto dijo con voz suave pero con palabras que eran puñales: «Señora Sofía, aunque mi nuera es un poco corta de luces, obedece cuando se le ordena. Tenga paciencia con ella. Venga, todos, coman antes de que se enfríe». Durante toda la cena, el silencio fue sofocante, hasta el punto de que ni siquiera se oía el sonido de los cubiertos. La amante, con los ojos llenos de lágrimas, cortaba su steak, pero era incapaz de tragarlo. Yo, por mi parte, masticaba y tragaba la comida muy lentamente y con gran placer. El sabor de la venganza era mucho más dulce y suave que el steak más exquisito. Al salir, la amante me interceptó en el jardín. Sus ojos estaban llenos de veneno. Gritó, jadeando: «Sofía, ¿te divierte esto? Parece que confías en mi suegro, pero ¿hasta cuándo crees que durará?». Le quité una mota de polvo de su hombro y le susurré al oído: «¿Si me divierte? No. Si te diviertes tan pronto,
¿Qué pasará cuando la cosa se ponga más seria? Espera. El próximo es mi marido. Sus pupilas se dilataron por el terror. La dejé atrás y subí al coche de don Ernesto que me esperaba. Su figura, desplomándose en el suelo a 100 metros, se hacía cada vez más pequeña. El sonido del teclado del empleado del banco resonaba fuerte. Mi marido tragó saliva, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Sin dinero ni siquiera para los gastos básicos, había venido a pedir un préstamo a mis espaldas para poder pagar la tarjeta. El empleado miró el monitor durante un buen rato, luego sacudió la cabeza con una expresión de incomodidad. Ese breve silencio debió de parecerle una eternidad a mi marido. El empleado le devolvió los documentos con disculpa y le dijo: «Lo siento, señor. El préstamo no será posible. El piso que tiene como garantía tiene una orden de embargo preventivo, por lo que no podemos proceder con otro préstamo». Mi marido se levantó de un salto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Embargo preventivo? Nunca había oído hablar de eso. Mi marido preguntó con voz ronca: ¿Embargo? ¿Quién? Yo no he hecho nada de eso. El empleado señaló la pantalla del monitor y contestó brevemente: La acreedora es Sofía. Es su esposa, ¿verdad? Se ha dictado una orden de conservación de bienes como parte de una demanda de divorcio y de pensión compensatoria, por lo que los bienes han sido congelados. Mi marido se quedó aturdido, como si le hubieran golpeado la nuca con un martillo. Yo había puesto el piso, que mi padre me había regalado, a mi nombre sin que él lo supiera, y había solicitado el embargo preventivo como medida previa a la demanda de pensión compensatoria. Salió del banco tambaleándose. Todas las vías de escape, incluso el mercado de préstamos rápidos, estaban cerradas. El teléfono en su bolsillo vibró. Era una llamada insistente de la amante, pero él no se atrevió a contestar. Recordó la expresión de ella cuando le gritó que no necesitaba a un hombre sin dinero. Mientras tanto, la amante, Carla, se estaba volviendo loca al darse cuenta de que todo esto era obra de Sofía. Preguntó por mi paradero y fue a buscarme a mi atelier privado. Al entrar por la puerta, sus ojos estaban llenos de rabia asesina. Yo estaba sentada frente a un lienzo, pintando, sin mirar atrás. Era una visita esperada. La amante arrojó su bolso al suelo y gritó: «Sofía, ¿eres humana? ¿Te da satisfacción arruinar a mi novio y dejarme sin un céntimo? Desbloquea mi tarjeta ahora». Lavé el pincel en el agua y me giré lentamente. A diferencia de ella, cuyo rostro estaba rojo de la emoción, yo estaba completamente tranquila. Le repliqué con una sonrisa fría: «Novio. Es curioso que le llames novio al marido de otra. Si necesitas dinero, pídeselo a mi suegro. ¿Por qué vienes aquí a hacer el ridículo?» La amante se enfureció aún más por mi actitud. Miró a su alrededor y agarró un jarrón que estaba en la mesa. Fuera de sí, lo lanzó con fuerza hacia mí. El cristal se hizo añicos por todas partes, y el agua del jarrón empapó mi ropa y el suelo. Un fragmento me rozó el brazo, dejando una herida roja. Sentí un dolor punzante, pero no grité. Al contrario, mis labios se curvaron hacia arriba, como si hubiera llegado el momento que estaba esperando. La amante, jadeando, se abalanzó sobre mí para agarrarme por el cuello. ¿Te ríes? ¿Te atreves a reírte? Voy a matarte. Me has arruinado la vida. Me agarró por el pelo y comenzó a zarandearme. No me resistí y dejé que lo hiciera. Sus uñas arañaron mi cuello y sus insultos me llovían en los oídos. En medio de la conmoción, una luz roja parpadeó en la estantería de un rincón del atelier. Con el pelo revuelto, le susurré al oído en voz baja y escalofriante: ¿Ves eso de ahí? La luz roja. Ha estado grabando en directo desde que entraste. Agresión y daños a la propiedad. Felicidades. Ahora tienes antecedentes penales. El movimiento de la amante se detuvo como una imagen congelada. Giró la cabeza lentamente y miró la cámara CCTV en miniatura en la estantería. La lente de la cámara la miraba fijamente a su rostro desfigurado. La fuerza se fue de sus manos y me soltó el cuello. Sus labios temblaron de terror y consternación. Me arreglé la ropa y le espeté con frialdad: «Qué bien le va a venir este vídeo a mi suegro, ¿verdad? Justo lo que necesita para la verificación del candidato a la presidencia de la fundación». La amante se desplomó en el suelo, temblando. Se había metido ella misma en la tumba que cavó. En la gran sala de conferencias de la mansión de don Ernesto, solo había un silencio sofocante. La reunión se había convocado bajo el gran pretexto de auditoría interna familiar y selección del próximo presidente de la fundación. Ejecutivos de la junta directiva y parientes, todos vestidos de traje negro, llenaban la larga mesa. La amante, aunque muy tensa, miraba a don Ernesto con un atisbo de esperanza. Creía firmemente el rumor de que ella era la candidata a la presidencia de la fundación. A su lado, su marido, Fernando, el hijo de don Ernesto,
Jugaba con su corbata con una expresión de aburrimiento, sin saber nada. Yo asistí como la mano derecha de don Ernesto, sentada frente a ella, pasando diapositivas en mi tablet con una sonrisa fría oculta. En un rincón de la sala de conferencias, mi marido, Ricardo, estaba de pie con la cabeza gacha, como un criminal. Don Ernesto lo había convocado a la fuerza como testigo clave. Don Ernesto carraspeó y tomó el micrófono, y la sala se quedó en silencio como si hubieran tirado un balde de agua fría. La reunión de hoy es muy importante para elegir al presidente de la fundación que será responsable del futuro de nuestra familia. La voz solemne de don Ernesto resonó en la sala. La amante se enderezó y se esforzó por mostrar una expresión elegante. Don Ernesto se ajustó las gafas y continuó. La virtud más necesaria para un líder no es la capacidad, es la moralidad. Por eso, durante los últimos meses, he verificado minuciosamente la vida privada de la candidata. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de la amante. Parecía creer que había ganado puntos por haber obedecido y servido en la cena. Don Ernesto me hizo un gesto. Asentí y pulsé el botón de reproducción del mando del proyector. Una imagen comenzó a aparecer en la gran pantalla que llenaba el frente de la sala de conferencias. Las miradas de la gente, que murmuraba, se dirigieron a la pantalla. Pero lo que apareció en la pantalla no era un plan de negocios de la fundación. Era un vídeo de mi marido, Ricardo, y la amante abrazándose y retosando en la piscina de un resort extranjero. Las escenas de ellos frotándose aceite en el cuerpo y teniendo un contacto físico inapropiado se transmitían en alta definición y sin censura. Cariño, es tan emocionante estar contigo con el dinero de mi suegro. Cuando el viejo muera, todo será nuestro. La voz de la amante del vídeo resonó por toda la sala a través de los potentes altavoces. El aire en la sala se congeló de repente. La gente se cubrió la boca con horror. El rostro de la amante se puso blanco como el papel. Se levantó de un salto y gritó. Señaló la pantalla y chilló. Apáguenlo. Eso está manipulado. Es todo falso. Pero el vídeo no se detuvo y pasó a la escena de su altercado en mi atelier. Su figura, lanzándome un jarrón y gritándome insultos, se reprodujo vívidamente, como un demonio. En ese momento, la mesa se sacudió con un ruido sordo. Fernando, el marido de la amante e hijo de don Ernesto, se había levantado de su asiento. Su rostro estaba rojo de ira, a punto de explotar. Acababa de confirmar con sus propios ojos que su esposa estaba acostándose con un desconocido y que además conspiraba para quedarse con la herencia de su padre. Gritó como una bestia y arrojó un vaso de cristal contra la pared. Los fragmentos volaron por todas partes, convirtiendo el lugar en un caos. Fernando agarró a la amante por el pelo y gritó: «Perra asquerosa, ¿cómo te atreves a deshonrar a mi familia después de todo lo que te he dado? ¿Y quién es este cabrón?». Vio a mi marido, Ricardo, en la esquina, y se abalanzó sobre él como un toro furioso. Ricardo retrocedió aterrorizado. Pero no tenía forma de defenderse de un hombre cegado por la rabia. Una pelea vergonzosa entre los dos hombres estalló en el suelo de la sala. Los ejecutivos de la junta, que intentaban mantener la compostura, gritaron y se apartaron. Los guardias de seguridad se precipitaron para separarlos, pero el rostro de Ricardo ya estaba ensangrentado. Don Ernesto, como si hubiera anticipado todo el caos, no pestañeó. Se levantó apoyado en su bastón. Don Ernesto declaró con voz fría y serena: «Como pueden ver, no puedo permitirme tener a semejantes alimañas en mi familia. A partir de hoy, expulso a estas personas y procedo con el divorcio de mi hijo. Por supuesto, no habrá indemnización alguna». La amante se dejó caer en el suelo, murmurando con una expresión vacía. La desesperación de que todo había terminado vació sus ojos. Yo levanté elegantemente mi taza de té y observé a la pareja arrastrándose por el suelo. Verlos caer desde el punto más alto hasta el suelo más bajo era un espectáculo digno de ver. Me dije en voz baja: «Bienvenidos al infierno. No hay puerta de salida». La enorme verja de hierro se cerró con un estruendo. Era como el martillazo de una sentencia que declaraba su aislamiento del mundo. Los dos amantes, arrojados al frío asfalto frente a la mansión de don Ernesto, estaban tan desaliñados como hojas mojadas por la lluvia. La amante buscó un zapato que se le había caído y luego se arrastró hacia la puerta cerrada. Su elegante vestido estaba rasgado, dejando ver su piel, y su cabello, cuidadosamente peinado, estaba hecho un desastre, no muy diferente al de una mujer loca. Arañó la verja con las uñas rotas y gritó hasta quedarse afónica. Suplicó, agarrada a la puerta: «Padre, abra la puerta. Lo siento. Cariño, déjame entrar. No tengo a dónde ir». Pero solo el silencio provenía del interior de la puerta. La mansión, incluso con la luz de la caseta de seguridad apagada, los ignoraba como una tumba gigante.
Mi marido Ricardo, que estaba tirado a su lado, se levantó tambaleándose. Su rostro estaba cubierto de hematomas por la paliza del hijo de don Ernesto, y su traje era un trapo. Se agarró el costado dolorido y escupió al suelo. Deseaba que todo fuera un sueño, pero el frío penetrante de la noche era una realidad terrible. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó a toda prisa y comprobó. Un mensaje del departamento de RRHH. Apareció en la pantalla. Estimado Ricardo, le notificamos que queda despedido a partir de hoy por incumplimiento del código de conducta y daño a la reputación de la empresa. El pago de su indemnización se retiene debido al embargo preventivo por la demanda de daños y perjuicios. El teléfono se resbaló de la mano de Ricardo y cayó al suelo. La pantalla se rompió, mostrando una telaraña de grietas. Supo al instante que su vida, al igual que esa pantalla, estaba irrevocablemente destrozada. Su trabajo, su prestigio, su dinero y su familia. El precio por buscar el placer de un solo momento era demasiado cruel. Fue entonces cuando la amante, agotada de golpear la puerta, se giró con ojos vacíos. Al ver a Ricardo, una llama roja brilló en sus ojos. Se acercó a Ricardo con pasos inseguros. La amante lo agarró por el cuello y gritó: «Es por tu culpa. Todo se ha descubierto porque te comportaste como un imbécil. Paga por mi vida. Tú tienes la culpa de que me hayan echado sin indemnización». Ricardo se rió con incredulidad y se deshizo de su mano bruscamente. La mujer que le susurraba «te amo», hacía solo unas horas se había convertido en un demonio en cuanto el dinero se acabó. Él la empujó con fuerza. La amante cayó de espaldas al suelo. Ricardo gritó con voz estrangulada: «¿Qué dices? ¡Qué gracioso! Fuiste tú la que me sedujo. Dijiste que eras la nuera de don Ernesto y que serías la presidenta. Me arruinaste la vida a mí también con tu codicia, arpía». Ante la palabra arpía, la amante se volvió loca. Recogió una piedra del suelo y se abalanzó sobre Ricardo. La pelea entre los dos, que habían perdido la razón, comenzó. Se agarraron el pelo, se arañaron y se mordieron como animales. En medio de la zona residencial de lujo, los coches que pasaban reducían la velocidad y bajaban las ventanillas para observar el vergonzoso espectáculo. Algunas personas incluso sacaron sus teléfonos para grabar la increíble escena. Un transeúnte chasqueó la lengua y susurró: «Mira a esa gente. Van bien vestidos. ¿Pero qué hacen? ¿Una pelea de pareja? ¿Qué bajo han caído?». Los dos no podían parar a pesar de las miradas y las risas burlonas de la gente. Se revolcaron por el suelo, mirándose con odio, como si quisieran matarse. El rostro de Ricardo estaba marcado con profundos arañazos de las uñas de la amante, y el cabello de ella, arrancado a mechones, se esparcía por el suelo. Después de pelear durante un buen rato, exhaustos, se quedaron tendidos en el suelo, uno al lado del otro, bajo una farola. Solo sus respiraciones agitadas llenaban la noche. Comenzó a llover. Las frías gotas de lluvia golpeaban sus rostros cubiertos de sangre y tierra. Ricardo miró aturdido el cielo nocturno y murmuró: «No tengo a dónde ir. No tengo cartera, coche ni casa». La amante, tirando de los jirones de su falda rota, sollozó amargamente. Intentó llamar a sus padres, pero la familia, bajo la presión de don Ernesto, había bloqueado sus llamadas. El poder del dinero, en el que ella confiaba, la había traicionado, y ahora no era más que un insecto indefenso. En ese momento, un paraguas negro se acercó a ellos en medio de la lluvia. Los tacones de los zapatos resonaban rítmicamente, mezclándose con el sonido de la lluvia. Los dos levantaron sus ojos borrosos para mirar al dueño del paraguas. Era yo, de pie, con un elegante abrigo, mirándolos con desprecio. Incliné el paraguas y pregunté con frialdad: «¿Qué tal? El tiempo no es muy bueno para una fuga de amor, ¿verdad? ¿Queréis que os dé dinero para una pensión?». Saqué 2 billetes de 50 euros de mi cartera y los arrojé al charco en el suelo. Fue un gesto indiferente, como una limosna a mendigos. Los ojos de Ricardo y la amante se dirigieron al dinero al mismo tiempo. Aunque su orgullo les decía que no debían recogerlo, sus manos, instintivamente, se arrastraron hacia el dinero. Viendo su patética lucha por agarrar el dinero, me di la vuelta sin mirar atrás. Oí el grito de mi marido llamando mi nombre detrás de mí: «Sofía, cariño, sálvame, lo siento». Pero mis pasos no se detuvieron. El sonido de la lluvia borraba sus gritos. Era una pequeña pensión, con un olor penetrante a humedad y moho. Ricardo dormitaba bajo una manta delgada cuando se despertó sobresaltado. Alguien estaba golpeando la puerta con tanta fuerza que parecía que se iba a romper. Le dolía todo el cuerpo por la pelea con la amante en la lluvia la noche anterior. Abrió la puerta con cuidado. Fuera, un hombre con rostro inexpresivo, que parecía ser un funcionario judicial, estaba de pie. El hombre identificó a Ricardo
y le entregó un voluminoso sobrecertificado al pecho. El hombre le informó con voz formal: «Vengo del Juzgado de Familia de Madrid. Es la demanda de divorcio y de pensión compensatoria presentada por Sofía. Firme aquí para confirmar la recepción». Ricardo firmó con manos temblorosas y aceptó el sobre. Al abrirlo, se derramaron documentos llenos de términos legales que le causaban mareos solo con leerlos. El contenido de la demanda incluía una gran suma de pensión compensatoria, que él nunca podría pagar, y la renuncia a la división de bienes. Pero lo que más lo desesperó fue el anexo con la documentación de la demanda contra la amante. A la mujer que él creía amar se le había enviado una factura por la misma cantidad. Ricardo se dejó caer en el suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Solo podía pensar en una cosa: convencer a Sofía de que cambiara de opinión, incluso suplicando. Unos días después, en el pasillo del Juzgado de Familia de Madrid, Ricardo estaba sentado, temblando de ansiedad con un traje viejo. El traje, arrugado porque no tenía dinero para llevarlo a la tintorería, olía a rancio. En ese momento, un sonido rítmico de tacones resonó por el pasillo. Ricardo levantó la cabeza y vio a Sofía caminando, acompañada por su equipo de abogados. Ella vestía un traje de 2 piezas de una marca de lujo y exhibía una elegancia impecable. Detrás de ella, abogados del bufete más prestigioso de España la seguían como un biombo. Era un equipo de abogados de lujo, cuyos honorarios ascendían a decenas de miles de euros, pagados por don Ernesto. Ricardo se levantó de un salto y corrió hacia Sofía. Ricardo suplicó, con la voz quebrada: «Cariño, Sofía, lo siento, por favor, perdóname. No puedo vivir sin ti». Pero un corpulento guardaespaldas que custodiaba a Sofía lo detuvo suavemente. Ricardo no pudo ni siquiera tocar la ropa de Sofía, bloqueado por el brazo del guardaespaldas. Sofía se bajó un poco las gafas de sol y lo miró como si fuera un insecto. Ya no quedaba ninguna emoción en su mirada. Esa mirada seca, como si estuviera tratando con un desconocido, hirió profundamente el corazón de Ricardo. Sofía le replicó fríamente: «Nos vemos en el tribunal. Habla con mis abogados. Ya no tengo nada que hablar contigo». El tiempo en la sala de conciliación fue un infierno para Ricardo. Los abogados de don Ernesto presentaron todas las pruebas de la infidelidad de Ricardo: fotos en el aeropuerto, recibos del resort y, lo más importante, los vergonzosos mensajes que intercambió con la amante. Ricardo no tenía ni un 1% de margen para refutar. Incluso el juez sacudió la cabeza, consternado por la conducta desvergonzada de Ricardo. Al final, Ricardo no tuvo más remedio que aceptar todas las condiciones exigidas por Sofía: 0 en división de bienes, el pago de una gran pensión compensatoria y el embargo del 50% de su salario futuro. El martillazo del juez sonó 3 veces, sentenciando a muerte la vida de Ricardo. Al salir del juzgado, otra desgracia esperaba a Ricardo en la entrada. La amante estaba apoyada en una columna del juzgado, con el pelo revuelto. Ella también había sido demandada por Sofía por ser la amante. Lo había perdido todo y se había endeudado. Al ver a Ricardo, corrió hacia él y lo agarró por el cuello. De los labios que una vez susurraron amor, ahora salían maldiciones. La amante gritó, exasperada: «Por tu culpa mi familia también está arruinada. Hazte responsable. Págame mi vida». Ricardo se deshizo de su mano sin fuerzas. Ya no le quedaba ni un rastro de ira. Se miraron con odio y se dispersaron sin fuerzas por caminos separados. Su adulterio, envuelto en el nombre de amor, se hizo añicos y reveló su feo fondo ante el juicio de la ley. Sofía observó la escena desde lejos y subió al coche de don Ernesto. Las espaldas de los dos se veían infinitamente pequeñas y patéticas a través de la ventanilla del coche. Sofía subió la ventanilla y murmuró en voz baja: «Para ser el final de un amor barato, han pagado un precio bastante alto». El coche arrancó suavemente, y Sofía se recostó en el respaldo, dejando escapar un profundo suspiro. Se sintió como si una pesada carga que la había oprimido durante mucho tiempo finalmente hubiera desaparecido. Lo único que quedaba era la nueva vida que se extendía ante ella. 1 año había pasado equitativamente, pero el resultado era cruelmente injusto. En el ático de lujo del barrio de Salamanca en Madrid, con vistas panorámicas al skyline de la ciudad, yo bebía mi café matutino, observando la bulliciosa ciudad a través de las ventanas. Sobre el escritorio, una placa dorada con la inscripción Sofía, directora de SJ Consultoría de Inversiones, brillaba bajo el sol de la mañana. Con el apoyo total de don Ernesto y mi propia visión, la empresa se había convertido en un actor emergente a tener en cuenta en solo 1 año. Mi secretaria llamó a la puerta y entró para informarme de mi agenda del día. Tenía programada una subasta de arte por la mañana y una toma de té con don Ernesto por la tarde. Sonreí con calma y me puse mi chaqueta. La Sofía ama de casa que ahorraba en gastos, mirando el rostro de su marido, ya no existía. Al mismo tiempo, en el lugar más bajo de la ciudad,
Se desarrollaba un escenario completamente diferente. Frente a una oficina de empleo temporal, hombres con ropa de trabajo desgarrada se reunían alrededor de una fogata. El hombre que se alimentaba de fideos instantáneos entre ellos no era otro que Ricardo. Hace apenas un año, soñaba con ser director general de una gran corporación, pero ahora era un jornalero que tenía que trabajar a diario para no morir de hambre. Su rostro parecía 10 años más viejo por el trabajo duro y el alcohol, y sus ojos sin foco eran sombríos. Mientras sorbía el caldo de los fideos, su compañero de trabajo le regañó. El capataz golpeó la espalda de Ricardo y gritó: Ricardo, deja de beber el caldo y levántate. Hoy toca hormigón. Si eres lento, no vuelvas mañana. Ricardo se levantó a toda prisa y se inclinó servilmente. Sí, voy. Capataz. ¿Podría adelantarme un poco de jornal hoy? Me he retrasado con el alquiler. El capataz se dio la vuelta, chasqueando la lengua sin prestarle atención. Ricardo suspiró y cargó un pesado saco de cemento sobre su hombro. El pesado peso le aplastaba los hombros, como el peso de los pecados que había cometido. Mientras tanto, la vida de la amante era aún más miserable. Sobrevivía fregando platos en la cocina de un tugurio. Después de ser expulsada de la familia de la Vega, se había convertido en una fugitiva acosada por los usureros. Sus manos, que una vez lucieron manicuras lujosas, estaban hinchadas y agrietadas por la reacción al guante de goma. Dejó caer un plato por error, y la cocinera le gritó. La cocinera le dio un golpe en la espalda con su mano enguantada y gritó: ¡Ay, inútil! ¿Cuántas veces has roto un plato hoy? Solo sirves para adornar, no para trabajar. Si no vales nada, lárgate. La amante recogió los fragmentos rotos y derramó lágrimas de tristeza. La vida de lujo que soñó se había desvanecido como un espejismo, y todo lo que quedaba era el frío olor a basura. Se secó las lágrimas y volvió a meter las manos en el fregadero. Por la tarde, visité la casa de don Ernesto. Don Ernesto estaba sentado en su silla de ruedas en el jardín, tomando el cálido sol. Al verme, sonrió alegremente como un niño y me saludó con la mano. Durante el último año, nos habíamos convertido en verdaderos amigos, más allá de ser simples socios, entendiendo las heridas del otro. Preparé el té con las hojas premium que había traído, y un aroma profundo llenó el jardín. Don Ernesto levantó la taza de té y dijo con voz elegante: Tu rostro se ve muy bien, florecido. Parece que finalmente has encontrado tu lugar. Abracé la taza de té con ambas manos y asentí. Todo es gracias a usted, presidente. Me dio la fuerza para vengarme. No, la fuerza para volver a vivir. Don Ernesto se rió y miró al horizonte. No, querida, no hubiera sido posible si no hubieras tenido el coraje de hacerlo. Yo solo te di un pequeño empujón. Por cierto, ¿esos dos siguen así? Le contesté con una sonrisa. Sí. Cada uno está viviendo su vida de la manera más adecuada, en el lugar que les corresponde, odiándose el uno al otro para siempre. El viento sopló y agitó los árboles del jardín. El final del viento ya no llevaba el olor amargo de la traición, ni el olor húmedo de las lágrimas. Solo se sentía el aroma fragante del té y el aire esperanzador del mañana. Miré al cielo. El cielo azul, sin una sola nube, se derramaba sobre mí como una bendición. Era la mañana perfecta, finalmente alcanzada después de un largo túnel. El castillo construido sobre el dinero, el deseo y el amor falso, está destinado a desmoronarse como un castillo de arena. Por otro lado, Sofía, que no perdió su identidad y se enfrentó con dignidad a la adversidad, se convirtió en la verdadera dueña de su vida. Esto nos recuerda una vez más que la mejor venganza no es destruir al otro, sino volverse más feliz que ellos, para que lo vean. ¿Estás pasando por algo injusto y difícil ahora mismo? Por favor, no te desesperes. Así como un cielo despejado sigue a las tormentas, una mañana deslumbrante de reina te espera en tu vida. Deseo sinceramente que esta historia de hoy haya aliviado tu frustración y te haya dado un poco de coraje para volver a levantarte. Si has escuchado la historia hasta el final, por favor deja un comentario diciendo: bien escuchada,